Y estamos en el café de Diario 55, somos el canal de todos, Super TV. Esta mañana nos acompaña Ramón Estrella Monchi, secretario general del Colegio Dominicano de Abogados, filial Santiago. Con él estaremos conversando hasta las 8:55 minutos aproximadamente. Buenos días, Monchi. Ya están todos los escenarios abiertos, los tribunales, porque Viasurún, hablando de que iba a acudir a escenarios internacionales a denunciarlo. Buenos días. Gracias por permitirnos comunicarnos con el país, con el mundo, con la sociedad. Bueno, la situación de la justicia es una situación difícil, no solamente para los abogados, porque los abogados tienen unas pérdidas económicas y una falta de ingresos porque los tribunales, independientemente de que el Poder Judicial anuncia que están abiertos, están cerrados. Por ejemplo, si uno va al Palacio de Justicia, encuentra todos los tribunales con la puerta cerrada. Y las audiencias virtuales, en su mayoría, en más de un 90%, los abogados están pidiendo que se hagan de manera presencial y la están enviando para el mes de abril y el mes de mayo del año próximo. Lo que ha acontecido aquí es que desde marzo a la fecha, desde la primera quincena de marzo a la fecha, las personas que están detenidas, que están guardando prisión preventiva, no han podido conocer sus casos, no han podido ser visto ni siquiera por los familiares ni por los abogados. Es decir, los abogados no tienen la posibilidad de interactuar con sus clientes, de visitar los recintos penitenciarios, ni la familia tampoco. Entonces, el problema no solamente es de los abogados, el problema es de la sociedad, que se le está negando el acceso a la justicia. Y cuando decimos se le está negando el acceso a la justicia, es porque una persona que no tiene la posibilidad de pagar internet, de tener equipos electrónicos y computacional que permitan conocer una audiencia virtual, no tiene acceso a la justicia. Una persona que no tiene la posibilidad de tener electricidad 24 horas no tiene acceso a la justicia. Entonces, esa denegación de justicia es la responsabilidad del Consejo del Poder Judicial y del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que a la vez es el presidente del Consejo del Poder Judicial. Nosotros le hacemos un llamado al presidente Luis Abinader. Este no es un problema solo de los abogados, no es un problema solo de un sector, es un problema de la sociedad. Se le puede ir de la mano este problema, porque los presos, los internos, como le llaman, pueden protestar. La forma de protestar de ellos es amotinándose. Sí. Y la familia de los internos, el chiriperro que tiene un hijo que está preso, que tiene prácticamente 9 meses que no lo ve, que va rumbo al año, la forma de verlo es yendo a una audiencia para juntarse con esa persona, y la situación de esa persona que no se sabe cuál es finalmente la decisión del tribunal, si de condena o de absolución. Entonces implicaría que la sociedad va a empezar a protestar, no los abogados que protestan de manera pacífica. Entonces, para el presidente de la República le han puesto una situación difícil y debe reaccionar. Hasta ahora nosotros vemos que en los meses que lleva el gobierno, por lo menos escucha. Entonces, escuche el clamor que tiene la sociedad y convoque el Consejo Nacional de la Magistratura para que evalúe la posibilidad de destitución del presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo? Que le está haciendo gran daño al país. Pero eso es un poder del Estado independiente, ¿no? Sí, serán los senadores? Pero es un poder del Estado independiente, pero quien lo nombra es el Consejo Nacional de la Magistratura. Como presidente del Consejo. Sí, el Consejo. ¿Qué ustedes plantean? Porque podrían decirle el Consejo de Justicia, pero está la estructura virtual. Es que
la estructura virtual impide el derecho constitucional que tiene toda la población de tener acceso a la justicia. Entonces, en un país donde la justicia es, vamos a decir, un oxígeno para la sociedad, donde se dirimen los conflictos sociales, ese poder tiene que funcionar a toda su capacidad. Y nosotros podemos preguntarle a cualquier juez de este país, díganme qué persona ha sido descargada, qué persona ha sido condenada a 20 años, a 30 años de marzo hacia acá. Sí, solamente están guardando prisión, solamente están conociendo medidas de coerción para congestionar las cárceles del país que están sobrepobladas. Entonces, eso no se resiste, y el llamado es, porque ya no es un problema del Poder Judicial, es un problema del país. Y esto se puede ir de la mano, El presidente de la República tiene que evitar el caos, porque si eso no pasa, conjuntamente con presiones que tiene el país por aumento de alimentos, la situación. Sí, una situación, se le puede ir de la mano y vamos a tener de nuevo los gentíos en la plaza pública. Vamos a brindarte una taza de café para que después expliquemos qué le pasaría en esa situación. Por ejemplo, a mí que me agarran en una fiesta. Yo no bailo, ni sé bailar, ni bebo tampoco, pero a veces te invitan a una cosa, se vuelve un molote y tú caes preso. Si yo caigo preso en una fiesta de esa clandestina, porque ahora todo es clandestino, caí preso en una fiesta clandestina de esa, y la justicia se racó, ¿cómo me llamo a Monchi? ¿Cómo sería el proceso? No, pero eso porque entonces se van a llenar toda la cárcel. Ayer agarraron 35 más. Sí, el problema es que eso lo están viendo y lo están manejando como un problema también de recaudación económica. La fiscalía. La fiscalía que nosotros tenemos, la fiscalía que tiene del PLD, que es la que dirige. La que dirige el Estado Dominicano son las fiscalías del PLD. Esas fiscalías son fiscalías de recaudación. Nunca en este país se había visto que una persona cae preso por un arma de fuego ilegal y le ponen una multa inmediata ahí de 50,000, 100,000 pesos y vaya para su casa. Es decir, esa es la fiscalía que nosotros sin depurar el arma ni nada. Sin depurar el arma. No depuran nada. Es decir, esa investigación, el asunto es fiscal, buscar dinero. Y porque a la fiscalía le dan 1%. A la fiscalía provincial le dan 1% de las multas que ponen. Entonces, ese derecho económico nosotros tenemos que verlo, revertirlo a que sea un derecho de prevención de la actividad delincuencial total. Es decir, ahora es más fácil para una persona salir porque existen la posibilidad de los acuerdos, existen la posibilidad de pagar multas altas, se le ponen garantías económicas altas. Entonces, aquella persona que tiene recursos puede salir. ¿Cuáles son los que están presos? Son los pobres, son los que no tienen para pagar. Entonces, el que no tiene para pagar, que le ponen 3 millones de pesos en efectivo, le están dando una prisión preventiva. Aquella persona que dura un año preso y que por cualquier situación no se le ha podido conocer su audiencia, como es esta, y le ponen 1 millón de pesos en efectivo. No dirán que ustedes son unos atrasados, como me dicen a mí, que no, y soy estudiante virtual, pero yo digo que eso para un muchacho es demasiado, porque mire, que a cualquier adulto se le hace difícil. No dirían, pues esos abogados de dominicanos y son atrasados, porque si tienen una plataforma virtual y ellos se quejan, ¿qué es lo que quieren? Mira, como dicen. El problema no es que la resistencia a la tecnología y a los avances científicos técnicos. El problema no está ahí. Quizás los dirigentes del gremio, los miembros del gremio, tienen la posibilidad de conocer sus audiencias virtuales. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos a nivel universal, a nivel mundial, un sistema penal adversarial donde la contradicción y la publicidad y la oralidad son un asunto fundamental. Vamos a decir, para el público que está aquí,
el público que no está viendo, aquí hay 3 personas en este programa, pero puede haber más. Es decir, entonces, ¿qué control tiene el juez de la audiencia virtual? ¿Qué control tiene el juez para determinar si una persona está hablando porque el otro le está diciendo lo que diga detrás de la cámara? ¿Qué papel de guardián de la audiencia, de juez de la audiencia, tiene el juez para poder determinar un delito de audiencia? ¿Cómo el juez puede determinar mediante una cámara el lenguaje corporal de la persona? Sí, porque no solamente eso. ¿Cómo nosotros podemos verificar que el documento que se le presenta al juez de manera virtual es el que está en el expediente? Sí, independientemente de que aquí existe una ley de firma digital, pero eso no es de conocimiento público, porque nosotros nos hemos llevado de que la población se supone que conoce todas las leyes que se pronuncian, porque se promulgó en la Gaceta Oficial, pero eso no es así. Los hechos son más elocuentes que la palabra, es decir, enseñan más, dan más luz. En ese sentido, lo que nosotros estamos planteando no es que no se usen los equipos tecnológicos, porque para fijar una audiencia, para hacer una solicitud de audiencia y el depósito inclusive, para ganar el tiempo, porque los tribunales funcionan hasta las 4 de la tarde en su mayoría, donde no hay horario extendido. Y la ley dice que hasta las 12 de la noche usted puede realizar una apelación. Antes, en el Código Viejo, decía que usted podía trasladarse a la casa de la secretaria a depositar su... Sí. Pero ahora, con los horarios extendidos, el doble turno, se podía hacer en los tribunales. Pero hay lugares donde no existe doble turno. Entonces, eso viene a resolver un problema, la agilización de que tú puedas depositar en lo que lleva el documento original, el documento físico. Entonces, pero no podemos nosotros entender que eso, sin modificar la Constitución de la República, que dice que todo el mundo tiene acceso a la justicia. Usted, ciudadano que me está viendo, usted tiene derecho a ir a ver una audiencia de un amigo, de un familiar, de alguien. Es decir, hasta por deseo de conocer, un estudiante de Derecho tiene la posibilidad de ir al tribunal, sentarse, a ver la audiencia de fulano de tal, a ver qué está pasando. Porque las audiencias son públicas. Puede hacerlo. Pública, oral y contradictoria. Puede hacerlo una persona que no tenga internet. Puede hacerlo una persona que no tenga electricidad. Puede hacerlo una persona que... El mismo que está preso en la cárcel, el mismo que está en la cárcel, que creo que en la otra comparecencia tú decías que a veces por pena un policía le dice, ponle una tarjeta de 200 pesos, yo te voy a prestar esto para que tú te presentes. Es una situación difícil y solamente el Consejo Nacional de la Magistratura puede resolver este problema. Porque esto no es un asunto fortuito. Esto es una trampa que le han puesto al presidente de la República. Es una trampa. Este problema se le puede ir de la mano. Se le puede ir de la mano. Y las estructuras que nosotros tenemos, sobre todo en el Ministerio Público y la misma Suprema Corte de Justicia, es una estructura que está viciada por pertenecer y tener la influencia del partido anterior. Nosotros no hemos podido como sociedad. Los abogados están anhelando cambios en las fiscalías provinciales. Y sin embargo, Monchi, tenemos que ir a publicidad. Sí. Hay muchos abogados que favorecen el que se pueda implementar y mantenerse. Por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo. Tú teniendo una audiencia en Monteplata, a través de lo virtual, tú no tendrías que viajar, no tendrías que ir hasta allí, lo haría desde de tu oficina. Si la audiencia no está completa, porque si yo tengo una audiencia en Monteplata
y el interés mío es hacer una sana justicia, que se aplique la justicia y interrogar a una persona para que esa persona le pueda demostrar al juez que lo que mis intereses y los intereses de mi cliente están preservados ahí. Yo no lo voy a poner a depender de un asunto virtual en el cual se pueda caer el sistema, se pueda ir la luz, se pueda no funcionar el internet en ese momento. Es decir, hay situaciones, es verdad que muchísimas cosas. Yo hoy tengo una audiencia en Puerto Plata que está convocada de manera virtual. Voy a entrar para pedir que sea presencial. No voy a ir a Puerto Plata porque no estoy convocado para la sala de audiencia, pero yo quiero que sea virtual. Monchi, vamos a la publicidad, porque es que se ha apoderado la histeria y la irracionalidad. Porque los jueces están pegados. Fran y yo hacemos el programa. Fran no tiene COVID, yo no tengo COVID, nosotros estamos a 1 metro y algo, y los jueces, si es colegiado, están a la distancia. El accionado y el accionante están lejos. Pero yo no entiendo cuál es el problema. Pueden hacerlo con lo mínimo. Con lo mínimo. Entonces no entiendo cuál es el asunto, la histeria. Si hay gente que está a distancia, usted ha ido a un tribunal y aquí está el presidente. Si es un solo juez, pues está ahí, la secretaria para allá, nadie está pegado. Pero vamos a la publicidad y venimos con Monchi Estrella, el secretario general de la seccional de Santiago del Colegio de Abogados, que ha estado empeñado en esto. A veces las cosas son complicadas, se ha oxigenado el saltarín, el surún, que ha estado dando la cara, y hay que decir, cuando la cosa también está bien, se ha planteado el saltarín a pedir la reapertura. Publicidad y volvemos con Monchi.
Ramón Estrella Monchi está con nosotros en el café de Diario 55, secretario general del Colegio Dominicano de Abogados, seccional Santiago. Monchi, hay una situación bastante compleja y es que, por ejemplo, la cárcel de La Victoria, hay más de 7.000 internos y 4.000 y tantos son preventivos. Y esto ocurre en la mayoría de las cárceles de la República Dominicana. Y a medida que pasan los días, se van acumulando más casos. Tenemos situaciones que se dan de que porque no hay un par de esposas, no llevan a un interno, a un preso al Palacio de Justicia, porque no hay un vehículo, porque no están los agentes penitenciarios ahí a disposición en el momento. ¿Cómo entonces resolver esta situación? ¿Lo virtual no sería lo más favorable, más rápido para agilizar que lo presencial? Mira, el asunto es complejo, porque los presos, hay muchísimas formas de no llevarlo. Hay presos que pagan para que no lo lleven. Es decir, y hay autoridades que llegan a esos niveles de acuerdo. Entonces, este es un sistema que la sobrepoblación y la demanda del tiempo, mientras el sistema se cae para cuando están presentando los presos por la pantalla, es un show, hay que entrar a una audiencia en la cárcel cuando lo están presentando. Se cae el sistema para la transmisión de la audiencia, pero para lo que tiene que ver con los celulares de los presos, no se cae. Sí, hay negocios, las cárceles son negocios, en el cual quienes están ahí, ustedes no vieron el otro día toda la cantidad de celulares y de armas que estaban en la cárcel de La Victoria. Esos son negocios. Ahora, yo le voy a preguntar a cualquier ciudadano, a una persona que lo condene a 30 años por una audiencia virtual, en lo cual el juez no tiene el dominio, porque no tiene el dominio del escenario que está pasando. ¿Puede el juez saber si lo que está diciendo esa persona es porque lo está leyendo en una pantalla, en un cartel? En algo? No tiene control de eso. No tiene control de eso, porque quien tiene control de la cámara es el propio interno o el propio testigo. Ayer vi un meme con relación a eso, Monchi, de una esposa que estaba detrás con una soga por ahorcar el esposo, llamando a cada una de las novias, y le decía, llama a fulana ahora, y le decía, mira fulana, hasta aquí llegó esto, búscate otra persona, no puedo. Y entonces cuando termina el video, es la esposa que está detrás, que había conseguido el teléfono, casi ahorcándolo para que él terminara con... Hay situaciones especiales. Hay situaciones especiales que se puede interrogar un testigo que está convaleciente en una clínica y que su testimonio es fundamental para esclarecer un hecho. Se puede hacer para ese testigo el interrogatorio de manera virtual. Una persona que por un asunto de seguridad, que ha sido amenazada, que tiene problemas de persecución por haber denunciado tal cosa, puede hacerse, pero esas son situaciones especiales y no la audiencia completa, no puede ser la audiencia completa. Es decir, un testigo, por ejemplo, que hubo una tentativa de homicidio y la persona quedó viva y el tipo, la persona está en un centro médico y se necesita que esa persona pueda identificar, por ejemplo, al autor y establecer si fue esa la persona o no. Y no puede ser trasladado desde la clínica a la sala de audiencia. Eso se justifica, y para eso es la tecnología, pero establecer bajo el alegato de que tenemos que tener distanciamiento. De hecho, el problema virtual por encima de lo presencial es un asunto. Y que no me digan a mí que lo virtual es la excepción. En mi oficina en el día de hoy hay 4 audiencias donde tenemos que participar los abogados de la oficina. Y de las 4, 3 fueron convocadas de manera virtual. ¿Por qué? Entonces, no una virtual y 3 presencial. Entonces, la excepción es
lo presencial, lo que está imponiendo. Sí. El caso de Brecht, ¿por qué ha sido entonces la excepción? Porque de hecho la última vez lo suspendieron porque al entrar alguien hizo como que dio señal de que podía tener eso. ¿Por qué entonces en el caso de Brecht lo están haciendo presencial? Mira, lo que pasa es que ellos quieren, el caso de Brecht nosotros sabemos que finalmente si eso no se enrumba por el camino que debe ser y retoma el camino que debe ser el camino de la justicia, eso no pasará de ser un show mediático. La misma resolución que dio la Suprema, el Consejo del Poder Judicial, lo que hace es que retrasa los procesos porque le da la posibilidad a las partes y a los jueces de determinar si la audiencia es virtual o presencial. Me explico. El juez determina, motu propio, de oficio, si la audiencia puede ser presencial o virtual. Y si determina que es virtual, las dos partes tienen que estar de acuerdo, o las tres o las cuatro partes que haya en el proceso. Tienen que estar de acuerdo con eso. Tiene que ser de consenso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí viene el problema de alargar los periodos que deben conocerse los procesos. Que con una parte que establezca, mire, yo no estoy de acuerdo que la audiencia sea virtual, el juez le envía 6 meses más la audiencia. ¿Cómo? Es decir, esa es la realidad que nosotros tenemos. Nadie está obligado, según la misma resolución, a conocer la audiencia de manera virtual. Pero si tú no la quieres conocer de manera virtual, entonces tienes que irte a marzo o abril del año que viene. Eso afecta a los bolsillos de los abogados también, porque afecta el derecho que tiene la persona a que se conozca su situación procesal en un tiempo prudente. Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué ha contribuido con eso? De más de el 90% de las audiencias que se convocan de manera virtual son enviadas para conocerla de manera presencial. Y le están enviando dentro de un año, que es lo que es un año de pérdida, es un año perdido en la justicia dominicana, un año perdido, y eso no puede ser. ¿Y si la condena es menor que el tiempo que va a durar esa persona ahí en cárcel? No hay cómo resarcir ese daño. No hay cómo resarcir el daño que se le comete a una persona que tiene que durar. Una persona que cayó preso en diciembre del año pasado, tenía 3 meses el Ministerio Público para presentar acusación. Pero ¿qué pasa? Cayó preso 20 de diciembre. 20 de enero 1, 20 de febrero 2, 20 de marzo. La audiencia la suspendieron el 19 de marzo. Y esa misma resolución dice que se eliminaron los plazos judiciales. Y esos plazos judiciales llegaron hasta el 1 de julio. Suspendido, es decir, que no se cuenta nada. Y después, el 1 de julio, es que empieza el tribunal a poner fechas. Y le convocan la audiencia de manera virtual. Le convocan la audiencia de manera virtual, se la ponen para octubre, para final de octubre, y el final de octubre les piden que sea presencial. Se va para el año que viene. La persona que está acusada de un hecho, para poner un ejemplo, golpe y herida. Golpe y herida, la pena, son penas que llegan 2 años y dependiendo del agravante pueden subir un poco más, si hay agravante. Esa persona, en lo que se conoce su caso, ya venció la pena mínima, que eran 6 meses, de 6 meses en adelante. Es decir, y entonces ya esa persona, el juez está obligado a condenarlo a una pena mayor que la que podía ser condenado, o a absorberlo. ¿Y quién le paga el tiempo que duró preso? Absolutamente nadie. Entonces, ese sistema no funciona. ¿Por qué? Porque y va a funcionar menos cuando la justicia tiene sus principios de contradicción, de oralidad, de publicidad, que obligatoriamente hay que cumplirlo. Todas esas audiencias, todas esas sentencias, que dicho sea de paso,
no existen sentencias, porque el problema no es que me digan que los tribunales están abiertos. El problema es que me digan cuántas sentencias de manera virtual ha determinado un tribunal de la que ha convocado. Tenemos que ir a la pausa. Ustedes se imaginan los abogados, todos los abogados del país conectados, todos los muchachos de la escuela conectados, los de las universidades, en un país donde con el simple hecho de nublarse, el internet se cae. Vamos a la publicidad y ya volvemos. Dios que no coja confesado con este asunto. Habría que ver qué va a pasar cuando todos estos dispositivos estén conectados en un internet que las empresas dicen que te dan una cantidad y al final uno ni sabe qué es lo que está pagando. Publicidad y ya volvemos. Continuamos con Monchi Estrella. Ramón es el secretario general del Colegio Dominicano de Abogados, seccional Santiago. De esto no se habla de elecciones, Monchi. Las elecciones del Colegio de Abogados. Ha sido una gestión larga esta. Sí, tenemos un año en una situación sui generis, porque nosotros fuimos electos para entregar el 7 de enero del presente año y las elecciones no se han celebrado. Esperemos que en el mes de diciembre se celebren y que terminemos esta pesadilla, porque es una pesadilla estar también dirigiendo una institución. En el caso mío, que fui electo por 2 años, ya llevo 3 prácticamente, y más sin recursos, porque los recursos del colegio se queda el presidente del colegio con ellos, o le da el uso que él quiera, porque a las seccionales no llegan los recursos. No llegan los recursos y la abogacía debe saber que a Santiago no llegan recursos. De mayo del año pasado para acá, han depositado 20,000 pesos a la seccional de Santiago. Entonces, eso es injusto y existiendo una ley que plantea eso. Pero como en este país no se respeta nada, en este país los que administran la cosa pública... Casi 2 millones de pesos son, o 3 millones. Piensan que los dineros son de ellos.
donde un presidente del Colegio de Abogados se negó a dar rendición de cuentas a la Cámara de Cuentas y depositan en la Procuraduría ese informe y la Procuraduría no lo ha llamado para que diga por qué no se auditó el Colegio de Abogados de la República Dominicana recibiendo fondos públicos. Sí, nosotros estamos alarmados. Yo pensaba que lo primero que iba a hacer el PECA o el Departamento de Persecución era solicitarle a Surún que explique, como se lo solicitaron al PLD, Sí. que explique por qué se negó a la auditoría. Y esto es catastrófico. Ajá. Nosotros tenemos un presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana que impugna, por ejemplo, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de que la magistrada Nancy Salcedo, juez de la Suprema, sea la representante ante el Consejo del Poder Judicial, ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Y esa persona hace eso y lo hace público sin pedirle consulta a ningún miembro de la directiva ni a ningún miembro del Consejo Nacional del Colegio. Es decir, porque se le metió en la cabeza o porque alguien le dijo a esto, para un asunto que no tiene pie ni cabeza. ¿Y qué es lo que alega para que Nancy no él sea la representante? Él alega que Nancy es representante de la Suprema ante el Consejo del Poder Judicial y persecutora de los jueces que cometen falta disciplinaria, que por lo tanto ella no está en sus labores jurisdiccionales de una Cámara de la Suprema, pero ella es miembro de la Suprema, porque nadie puede perseguir a los jueces que cometen faltas que no sea un juez superior. Sí, y como ella es miembro de la Suprema, califica para eso. Quien puede lo más, puede lo menos. Y además, la cuestionante es que nosotros, el país, ha luchado para tener un Consejo Nacional de la Magistratura lo más imparcial posible, lo menos dependiente posible. Y una de las personas que está en la Suprema Corte de Justicia, que fue por el escalafón, que subió la escalera de juez de trabajo, de juez de corte de trabajo, de juez de la Suprema, fue Nancy. Es decir, y si tú estás de acuerdo con que no te lo extraigan de la componenda política y que tú tengas por lo menos la posibilidad de que la persona que está ahí fue designada en función de haberse ganado el respeto y de tener una vida pulcra, porque no ha tenido escándalo en sus 30 y pico de años de gestión como juez, no ha tenido escándalo. Entonces, es una ofensa, sobre todo a los abogados y abogadas de Santiago, que el presidente plantee situación sin consultarlo, porque si hubiese una situación de hecho, una situación que te presentara prueba, mira, esta persona no califica porque es corrupta. Yo quiero que a mí me nombren a ver qué es lo que le da a la gente cuando llega a los callitos, que se transforma. Ese problema implica que el colegio tiene obligatoriamente que renovarse. Tiene que renovarse. Y nosotros... Monchi, en tu condición de político y ese dinero, que creo que son como 2 o 3 millones de pesos que recibe el colegio, con lo que yo estoy de acuerdo. El presidente dijo del colegio que recibía 8.4 millones de pesos mensual. Mensual. Es decir, que Surún ha manejado más de 500 millones de pesos en lo que tiene en función del presidente del Colegio de Abogados. Dicho por él, es decir, dijo 8.4 en un programa de televisión que yo lo tengo grabado. ¿Y qué se hace con ese dinero? Bueno, la ley del colegio dice que el 30% es para educación de los miembros del colegio. Se hacen algunos cursos, se han hecho. En esa parte nosotros podemos decir, bueno, medianamente se ha cumplido. El 20% es para las sesionales. Si a Santiago le tocarían, si fueran 8.4 millones, 200,000 y pico de pesos mensual. Sin embargo, no le mandan un centavo. Y el 20% es para lo que tiene que ver el Instituto de Previsión, lo que tiene que ver con enfermedades, con ayuda. Sí. Sin embargo, en Santiago no hay un solo abogado pensionado por el colegio, ni jubilado, ni que le den una ayuda directa mensual.
No lo hay, no ha pasado por la seccional. Entonces, si Santiago, que es la tercera, el tercer departamento judicial o distrito judicial con más abogados del país, porque primero está la provincia de Santo Domingo, después el distrito y después Santiago en términos de abogados, y tiene el 13% de los abogados del país, Santiago, y no tiene una persona pensionada por el colegio. Ese 20% que asciende básicamente a más de 2 millones de pesos mensual para asuntos de previsión, no está llegando. Pero tampoco se le ha dicho a la Abogacía Nacional quién dirige el Instituto de Previsión. Es decir, y lo otro es el 30% que tiene el colegio para los gastos administrativos. Entonces, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana tendrá que rendirle cuenta a la Abogacía Nacional. Tenemos que ir a la publicidad, pero yo quiero enlazar ese dinero con algo que tú, si hubiese salido diputado, ibas a rechazar, que es el cofrecito, que es el dinero que tiene a disponibilidad los diputados en tu condición de ex candidato. Y eso, porque hay mucha gente que dice, yo estoy de acuerdo que al colegio se le entregue dinero, como estoy de acuerdo porque eso tiene un sentido. Pero lo vamos a ver con Monchi en su condición de abogado y también si hubiese sido diputado, para que hagamos un balance con esto, porque por eso a veces yo defiendo del dinero que debe tener las instituciones para resolver algún problema. Publicidad y venimos con la parte final y esta pregunta con Monchi Estrella de la seccional de abogados de Santiago. Monchi Estrella está con nosotros en el café de Diario 55. Un tema que ha sido bastante debatido, el del barrilito, y lo trae a relación
Edison, Monchi, la opinión ya, estamos en la parte final. Mira, Sí. Te digo por el sentido de cómo lo da del mismo, sale el dinero a los diputados, senadores del erario, y el dinero que también se le da al colegio, a las seccionales. Bueno, a ustedes no le dan nada, entonces me he quedado sorprendido con la cantidad. Mira, lo que tiene que ver con el uso de recursos que no tiene justificación. El Congreso de la República tiene sus funciones. La Cámara de Diputados, el Senado de la República tiene sus funciones. Y la función del legislador no es la de asistencia social. No es esa la función. Entonces, si existen instituciones creadas por el Estado para la asistencia social y para los programas de ayudas, son esas instituciones que tienen que hacerlo. La función del legislador es la de legislar y fiscalizar. Entonces, por eso yo me siento orgulloso de haber sido candidato, de ser simpatizante de Alianza País. Porque ha sido coherente en el planteamiento de que el Congreso de la República debe quitársele las exoneraciones, deben quitársele el dinero del cofrecito, del barrilito, porque no son organismos que están llamados a la asistencia social. Además de ¿cuál es la diferencia de esos recursos y lo que recibe el Colegio de Abogados? El Colegio de Abogados de la República Dominicana es una institución que tiene que velar por el bienestar de su sector. Ahora, el Congreso de la República tiene la obligación de legislar, pero Meléndez, si tú fuese candidato a diputado o candidato a senador, ¿cómo tú compites con el candidato actual en términos de recursos? Si él tiene 4 años haciendo una labor de clientelismo con dinero público legalizado por su propia institución. Entonces, nosotros tenemos la obligación. Si nosotros decimos que el único que puede poner impuesto en el país es el Congreso por ley, y quien debe recolectarlo es impuesto interno. Nosotros estamos en contra de que la Suprema ponga tasas, impuestos. Nosotros, porque no es su función. Nosotros estamos en contra de que el Congreso asuma papeles que no le corresponden, porque eso lo que hace es que le quita la función principal. Hay personas que son diputados, que son senadores, que nunca han hablado en el Congreso. Pero alguien diría, y entonces ven acá, ¿y por qué alguien que se lo da a la población, que es de lo que debería hacer? Estoy haciendo ese asunto, yo no estoy haciendo juicio de valor. Alguien diría, ajá, entonces alguien que le da soluciones medianas al pueblo no puede, y Surum se puede echar 8 millones de gente que cobran carísimo. El problema es que tienen que responder en la justicia. Los abogados cobran. Por ejemplo, ¿puede estar de acuerdo un ciudadano común que los abogados tengan seguro médico? Sí. Yo estoy de acuerdo, yo no estoy cuestionando, estoy de acuerdo con lo que le da los diputados y con lo que le da ¿usted está de acuerdo que el diputado que tiene el cofrecito, sí, que tiene recursos supuestamente para ayudar, cuando su función es aprobar leyes para garantizar que en el país no exista exclusión social, que no exista pobreza, que no exista la posibilidad de que una persona se vea como un mendigo, que le den oportunidades a la gente, que haya planes, leyes que garanticen lo que tiene que ver con la sostenibilidad alimentaria, que tiene que ver con los planes de vivienda aprobados por ley, que tiene que estar pensando en eso. Entonces se concentra en dar dádivas que le permitan reelegirse o hacerse millonario. Pero ¿cuándo han transparentado ellos también esos recursos? Tampoco, porque ¿tiene que explicación? Ellos mismos, y lo otro es, ninguna institución puede ponerse beneficios particulares.
Son ellos que se aprueban el presupuesto de la República Dominicana. Y ellos no pueden aprobarse presupuesto para uso personal de ellos. Uso personal de ellos. Entonces, sin ningún tipo de fiscalización. Que me diga a mí. Pero entonces el caso de Surún tampoco lo están fiscalizando para los abogados. Sí, pero nosotros estamos planteando que Surún tiene que ir a la justicia para que lo fiscalice. Y nosotros hemos planteado, así como una persona que recibe 100 pesos en una función pública tiene que rendir cuenta. Claro. Así el Estado Dominicano tiene que tener instituciones que sean capaces de perseguir a aquella persona que no rinde cuenta. Y yo pienso, miren, yo plenamente confío en que la elección de la Procuradora General de la República fue una decisión correcta del actual gobierno. Ahora, por el nombre, la trayectoria que ha tenido doña Miriam Germán. Ahora eso tiene que verse en la práctica. Ahora, en la práctica, la esperanza que nosotros y la alegría que tuvimos cuando la nombraron como procuradora era para que en este momento ya haya gente presa. Porque ¿y los aliados de una de las demandas. Los aliados de Evan también hay. Una de las demandas que tiene esta sociedad, es que en vez de poner impuestos a la ciudadanía, se recupere lo que se han robado. Por ahí es que va. Se recupere lo que se ha robado. Y en las plazas públicas, si no se actúa, Monchi, van a estar llenas de gente. El gentío va a estar en la calle. El gentío va a estar en la calle reclamando que se recupere lo robado. Si hay una acción por ese dinero, mucho dinero, es mucho dinero, ¿eso implicaría la directiva completa de Santo Domingo? Tiene obligatoriamente que toda aquella persona que no pueda justificar la fortuna que tienen. No, estoy hablando en el sentido de Surún y el dinero manejado que ustedes están solicitando a una auditoría. Sí. ¿Eso incluye a la directiva nacional o toda persona que ha manejado dinero público. Toda persona que haya manejado dinero público. No importa que sea de la directiva nacional, o sea llegado, o sea de una sesional, por ejemplo, porque aquí se ha violado todo. Ay, mi madre. Sí, debe responder. Ahora, el principal responsable de una administración es quien la preside. Principal responsable. Entonces, ese dinero, Surún debe decir en dónde lo ha invertido, a quién se lo ha dado y qué ha hecho con él. Y también debe investigarse su patrimonio. Su patrimonio, con cuánto entró al colegio y con cuánto cuenta. Y el de su familia. Es así. Igual que los funcionarios salientes del PLD, de todos esos años del PLD, debe investigarse su patrimonio y debe recuperarse lo robado. Eso es lo que la población reclamó en la calle. Por eso fue en las marchas verdes, por eso fueron las multitudes en las plazas. Entonces, nosotros le decimos al actual gobierno, nosotros queremos que el dinero robado vuelva al Estado para gastarlo en esa deuda social, de educación, de salud, de vivienda, de bienestar para la gente. Nosotros sabemos que el gobierno necesita recursos. Necesita recursos. Monchi, esos recursos están ahí. Estamos pasados. Muchísimas gracias, como siempre, Monchi, interesado, aparte de abogado, aparte de su condición política, siempre ha sido un luchador por los mejores valores y por las mejores cosas para la República Dominicana. Surún, vamos por ti, te llegó la hora, ya tú sabes, así que cuela tu café y todos los que estaban con él, como igual que Jesucristo, que ahorita no empiezan a decir que no andaban. Gracias a ustedes, gracias a Monchi por haber sacado este momento que seguro tiene, como nos dijo al principio del programa, 4 audiencias en el día de hoy y vino a conversar con nosotros de la casa. A usted las gracias en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo.
Feliz resto del día. Nos encontramos mañana nueva vez a las 7 en punto. Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que trabaja para ustedes. Bye bye.